Hoy quisimos entrevistar específicamente a Jamie. Hoy la invitada principal es Jamie. Gercito ya lo conocemos, a Gerson, muchos conocen a Gerson, ¿no? Muchos conocen a nuestro Falcao. Bueno, algunos lo entienden por qué. Y gracias a Dios por la vida de Gerson, porque Gerson nos conocemos hace muchos años, con Gerson muchos años, cuando estábamos recién convertidos en el Evangelio y siempre con esa pasión de buscar de Dios y ahora encontrarnos ya cumpliendo el sueño de Dios, ¿no? Porque antes éramos solamente servidores, ahora somos ministros de Dios, pastores que pastoreamos la obra del Señor. Qué lindo ver cómo Dios cumplió ese sueño en nosotros. Pero pues se cruzó alguien en la vida de Gerson. Más bien dejemos que ella se presente, ¿no? Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo está la iglesia amada del Señor esta mañana? Bien, amén, gloria a Dios. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Jamie Díaz, para los que no me conocen y los que ya me conocen. Aquí su servidora, pues esposa de Gerson Díaz. Qué guapo. De ese guapo, de ese barbudito, pero gloria a Dios. Bueno, y pues sirviéndoles, o estoy aquí de servidora para todos ustedes, gracias al Señor que me ha traído a esta tierra con un propósito y pues me ha tenido sirviéndoles a todos ustedes y a Él en la batería y en el bajo, así que aquí estoy, iglesia. Ya me presenté. Bueno, Jamie, esto que usted escucha ahorita, ella no lo hacía. Jamie nunca se atrevió a hablar en público. Ahorita van a saber por qué. Pero nunca se atrevía jamás a hablar en público. Yo recuerdo una ocasión que Jamie estaba aquí tocando y cuando me di cuenta pegó carrera y se entró al baño y se puso allá a llorar y no, nadie la sacaba de allá. Pero vamos a saber por qué pasa todo eso. Bueno, el testimonio más tiene que ver con Jamie, como les había dicho, aquí estoy con mi hermosa esposa. ¿Cuántos conocen a mi hermosa esposa? Ella tuvo el gran privilegio de casarse conmigo. Ella siempre lo dice, ella se siente tan orgullosa, ella dice, Dios me dio el mejor hombre de la faz de la tierra. Y bueno, también nosotros tenemos muchas cosas que contar, pero hoy no vamos a hablar de nosotros, hoy queremos escuchar el testimonio de Jamie. ¿Cuántos quieren escuchar ese testimonio? Empecemos con Jamie. ¿Cómo fue tu niñez, Jamie? Yo quiero que empecemos por ahí, porque es que hay muchas personas que de pronto, vuelvo y le repito, tal vez pasaron algo muy parecido y de ahí surgen muchos problemas que hoy en día tienen. Cuéntanos un poquito, Jamie, acerca de tu niñez. Bueno, yo soy de Bogotá, nací y crecí en Bogotá, en el barrio del Sur, El Amparo. Tengo unos maravillosos padres que los honro mucho, ellos son servidores del Señor. Nací en Bogotá en el año 94, ya les dije mi edad, no mentiras. En el año 94 y pues crecí en una primaria pública, ¿sí? En un colegio público. En la niñez a mí no conocía que se llamaba bullying en ese momento, pero a mí me decían mucho y me apodaban como la Llorona. Y me decían la Llorona, la Llorona. Inclusive una vez el Señor me trajo a memoria que yo estaba sentada en las sillitas de atrás y todo el salón empezaba a buchearme, a decirme la Llorona, la Llorona, la Llorona. Entonces, sin darme cuenta, yo decía, pues yo lloraba, pero nunca pensé que eso me afectaría más adelante. Yo no lo consideré. Entonces, al pasar de la primaria, salí con todo ese apodo de la Llorona. Yo era una niña muy, muy normal, como todos los niños, jugaba y todo eso, pero todo eso poco a poco fue aislando mi vida. O sea, me empecé a aislar, ya no tenía amigos. El único amiguito que tenía empezó a tener actitudes como que, yo ya no juego con las niñas, así como todos, así los niños pequeños, pero eso me dolió muchísimo porque yo a él lo quería mucho como mi amigo. Y al pasar al bachillerato, pues ya empezaba a manifestarse muchas cosas como decir, yo creía tener una seguridad, pero era una seguridad falsa, ¿sí? Yo decía, a mí no me importa lo que digan las personas, pero muy en el fondo a mí me afectaba y era muy, muy sensible. Y pues yo no consideraba tener amigas, yo tenía compañeras de colegio, no amigos.
En mi casa, pues con mis padres, hubo muchas cosas que pasaron, como en todas, bueno, casi todas las familias, porque no en todos son iguales. Y mis padres, hubo mucha turbulencia en su relación, hubo separación, pero en la casa, o sea, hubo un tiempo en el que mis padres trataron de estar juntos, buscaron a Dios, Dios los usó. Con el tiempo después, yo los veía como mis padres estaban separados emocionalmente y sentimentalmente. O sea, ellos vivían en la casa, pero estaban separados como pareja, ¿no? Sí, estaban separados. Y yo, pues yo veía todas esas cosas. Y en mi adolescencia yo veía, bueno, parte de mi niñez también, cómo mi mamá iba con otras personas, con otros hombres, y yo le decía, mamita, tranquila, tú eres libre de eso, si mi papá no te da lo que tú necesitas, tranquila, yo te apoyo, tú eres libre, sin darme cuenta que estaba creciendo con algo mal en mi cabeza, estaba creciendo con malas bases. Y yo creía que estaba apoyando a mi mamá. Una vez, yo me creí lo suficientemente madura para decirle, mamita, cuéntame todo lo que te pasó a ti. Entonces, mi mamá, en una de esas discusiones, nos reconciliamos, pero en ese momento ella me empezó a contar todo lo de su pasado, su niñez, lo que pasó con mi papá. Y eso fue algo por dentro, a mí me rompió el molde de superhéroe de mi papá. Yo tenía a mi papá como un superhéroe. Yo estaba más apegado a mi papá y a mi mamá, como que, ay, mamá, usted sí. Pero de niña, ¿sí? Y desde el momento en que mi mamá me contó muchas cosas de esas, en mi interior se rompió ese molde de superhéroe de mi papá y yo dije, ya no lo veo como un superhéroe, mi papá es así, por todo lo que me contó mi mamá. Y eso es preocupante porque no solamente pasa en su caso, sino hay muchos hogares que han pasado por eso, ¿no? Donde de pronto la mamá, por dolor que tiene en su corazón, a veces termina hablando mal del padre, ¿cierto? Descarga su dolor en ese ser tan pequeño, ¿no? Y cuando crecen, ¿cómo cree que crecen? Sin identidad, sin una figura paterna, con resentimiento, con odio. Ya vamos entendiendo muchas cosas, ¿no? Sí, sí, señor, es verdad. Y ya después de ese momento veía como en mí habían cosas que no respetaba a mi papá, como que ya le hablaba de cualquier manera. Ahora, en mi área como adolescente, a mí me gusta mucho la pintura. ¿A qué niño aquí le gusta dibujar? Alce la manito. ¿A quién le gusta dibujar? Bien, chévere. A mí también. A mí también me gusta mucho el arte y eso es muy bonito. Y a uno, como niño, le encanta expresar lo que tiene por dentro con el dibujo, ¿no? Como que carritos, quiero hacer cositas, muñecos. Y me gustaba a mí mucho lo que era el manga. Para los que no conocen, son esos dibujitos de niñas o de muñecos de Japón, que se viste la muñequita bonita, como la princesa. Los niños saben muy bien eso, los adultos Sí. no tienen ni idea que ese es el manga. Ellos pensarán que es una fruta. No es mango. Pero hoy en día los chicos conocen más del manga, de manga y de qué, ¿cómo se llama el otro? Es de... El anime. El anime. Manga y anime. Y los otros quedan, los adultos quedan, ¿ah? ¿Cómo? Sí. Revelación. Vamos a orar para que haya revelación en esta mañana. Sí, por Wikipedia. Y yo dibujaba mucho eso, entonces a mí me atraía mucho ese dibujo del anime y veía programas y empezaba a expresarme. Y con el tiempo, todas esas cosas que en mí empezaron o se rompieron o crecieron mal, empezaron a manifestarse. ¿Y cómo se manifestaban? De la única forma en la que podía expresarlo en ese momento, a través del dibujo y demás. Empecé a hacer dibujos, pero de unas formas como que yo no me daba cuenta, pero eran oscuras, ¿sí? Porque yo dibujaba con esfero, dibujaba sin color, dibujaba los muñecos sin cara, porque puedo dibujarlos con cara, pero los dibujaba sin rostro. Dibujaba siempre cuando yo tenía, que les vamos a contar más adelante, estaba pasando por una crisis muy dura, entonces cada vez que tenía esas crisis, yo dibujaba el muñequito, dibujaba un ángel conmigo, porque era la única forma que me sentía protegida, la única forma que me sentía consolada, a pesar de que conocía, a pesar de saber de Cristo, a pesar de que de niña nací en cuna cristiana,
Entonces era la única forma en la que yo podía expresarme que me sentía protegida, porque no tenía nadie más que me protegiera, o sea, emocionalmente hablando. No le contaba nada a mis padres, no les decía nada de eso porque no quería cargarlos, no quería nada de eso. Entonces, ahí más o menos resumiéndome, niñas. No, bueno, hasta ahí vamos descubriendo un poquito acerca de la vida de Jamie, escarbándole un poquito ahí, pero uno va aprendiendo de por qué uno llega a cierta edad y empieza uno a aflorar tantas cosas como la depresión, la tristeza, la soledad, el rechazo, y también, ¿por qué no el pensamiento suicida, no? Entonces, yo quiero un poquito que nos cuentes, ya introduciéndonos un poquito en cuanto a lo del ángel, porque es que ese libro yo lo vine a conocer aquí en Restrepo, ese cuadernito que tenía Jamie, yo lo vine a conocer en Restrepo porque ella lo trajo un día y yo tan pronto lo tuve en mis manos, el Señor empezó a mostrarme todas esas cosas, ¿no? Y el Señor me mostraba lo oscuro que había ahí y cómo ella había plasmado su vida en ese libro. Tremendo, ¿no? Por eso es que, y esto nos ha pasado también con un caso que atendimos de una jovencita que todo lo escribía, todo lo dibujaba. Y los padres no se estaban dando cuenta de eso y ella estaba en una depresión fuerte, fuerte, fuerte. Esa era la forma de evidenciar ella su dolor, su tristeza, su vacío, su soledad. Mire que a veces como padres ignoramos esto. ¿Sabe por qué? Porque a veces nos centramos más en el conflicto entre papá y mamá y los chicos quedan perdidos. Y de verdad que estos temas son muy importantes. Porque yo sé que aquí hay chicos, jóvenes, posiblemente nuestros hijos que están siendo afectados por problemas que usted tuvo. Recién tal vez como pareja, os digo, no, ya oramos, ya nos perdonamos, ya eso quedó saldado. No, 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 no. No puedes ignorar lo que sembraste. Porque es que hubo muchas cosas que se sembraron en la niñez, ¿no? Porque me imagino que de pronto sus padres llegó un momento donde ellos creían que estaban haciéndolo bien todo, pero no se habían dado cuenta de que Jamie iba a caer en un vacío profundo y en una tristeza profunda. Pero yo quiero que aquí hablemos un poquito acerca de esa parte oscura, Jamie, porque es que esto es importante. Hay muchos jóvenes que de pronto hacen lo mismo, pero ellos lo ven como, no, pero es un muñeco y ya, es un dibujo y ya. No, no es así. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Pues primero voy a empezar con lo que yo dibujaba. Yo dibujaba lo que era siempre un ángel, o me dibujaba yo sola, o me dibujaba en ese momento como pasaba esa crisis. Yo me alejaba, iba a un lugar sola, trataba de estar lo más sola posible, porque si estaba alrededor de personas sentía que ellas se burlaban de mí, por lo que pasaba de niña, las experiencias de niña. Entonces hubo muchas experiencias que les vamos a contar más adelante de niña también, y en ese momento yo me dibujaba llorando, sin rostro, llorando o afligida, porque era la forma de expresar todo lo que tenía por dentro. O dibujaba al ángel protegiéndome, o yo protegiendo a mi familia, que es algo que yo me sentía así, yo me sentía en el rol de que tenía que proteger a mi mamá y a mis hermanos y a mi padre. O sea, yo no dibujaba a mi padre delante de mí, sino yo dibujaba un escudo delante de mí y me iba yo delante y detrás mi papá, luego mi mamá y luego mis hermanos, porque yo me sentía la que tenía que protegerlos de alguna forma. O sea, me estaba sintiendo también, estaba cayendo en un vacío tenaz. Muchas cosas pasaron en mi corazón o pasaban en ese momento. Eso entendíamos por qué más adelante hubo conflictos entre el matrimonio de ellos. Eso lo vamos a saber ahorita. Ahorita vamos a ver qué conflictos, Dios mío, porque... También. ¿Cómo a veces se tienen conflictos tan fuertes? Mire la raíz de las cosas. Porque todo eso que se dibujaba estaba evidenciando en lo que ella no solamente estaba viviendo, sino en lo que se iba a convertir. Y ahorita lo vamos a hablar. Cuéntanos una experiencia de niña. Yo quiero saber, o bueno, todos queremos saber una experiencia de niña que tú te marcó así fuerte, fuerte. Estamos para terminar el tema del ángel. Fue en diciembre del año pasado. Ese librito yo todavía lo teníamos en la casa todavía. Estaba en un cajón bien al fondo. Cuando yo sacaba la herramienta, cuando un martillo, un alicate, tenía debajo de eso estaba ese librito. Recuerdo que el pastor nos había hablado y Jamie botó un cuaderno y botó unas cositas que ella tenía puestas, pero tenía otro cuaderno donde había dibujado mucho más y ese cuaderno estaba ahí. En diciembre de este año, cuando era 31 de diciembre a las 12 de la noche, nos pusimos a orar fuertemente. Estábamos los dos entregando el año
y le decíamos al Señor, verdaderamente queremos un nuevo cambio, y el Señor me pone en el corazón ese libro, y lloraba y seguía ese libro en mi mente, y yo le dije, amor, tenemos que sacar ese libro. Entonces cuando lo sacamos y empezamos a examinarlo, el Espíritu Santo me decía, eso es un ángel caído que cada vez que tu esposa iba a la oscuridad, en la soledad, él llegaba y le decía, quédate conmigo, yo te consuelo. Y él la sigue llamando a su habitación para que él la siga consolando. Deslígala. Y empezamos a orar, rompimos el cuaderno y mi esposa empezó a desligarse. Dice, mi protección no es un ángel caído, mi protección es Cristo, mi protección es Cristo. Cristo, renuncio a eso, porque eso la estaba llamando otra vez a la oscuridad. Ven, sola, quédate sola conmigo, yo soy el único que te voy a proteger. Y botamos ese cuaderno, lo anulamos y sentimos que algo empezó a romperse, algo de muchas cosas más que vamos a contar. Sí, así es. Y respondiendo la pregunta de mi pastor acerca de qué otra experiencia, a veces nos pasan cosas de niños que nosotros tomamos muy superficiales, ¿no? Ay, yo soy fuerte, ay, a mí no, eso no me afecta. Pero hay cositas que a veces con el tiempo nos afectan, y yo era muy delgadita, más flaquita de lo que soy ahorita. Yo era súper flaquita, era la mitad. Entonces una vez yo sentada en el salón, llegó la niña popular, y bueno, la niña que ahí llegó nueva y que todo el mundo, ay, qué bonita es. Y yo me empezaba a sentir, ay, yo como que soy feíta porque nadie me dice que soy bonita. Entonces yo como que, ay, bueno, empecé a trabajar eso. Y para colmo estábamos con un profesor, ella estaba ahí súper social y yo era la antisocial. A mí ni siquiera me gustaba tomarme fotos. Yo casi no tengo fotos del colegio porque no me gustaba. Y yo me sentía, ay, yo, ¿para qué? Fotos, no me gusta eso, vaya ustedes, allá ustedes. Y lo peor de todo es que me tomaba la foto y sentía que me veía fea. Yo decía, no, qué foto tan fea. No, prefiero ni salir. Entonces, todos esos temas, y en ese momento estaba el profesor de matemáticas y estaban hablando y decían, es que según la forma de la muñeca, entre más gruesa el hueso, o sea, entre más gruesa la muñeca, más robusta, más fuerte eres. Y entonces ellos empezaron a mirarse la muñeca todos y, ay, que mire, yo soy más fuerte, usted es más o menos, usted no sé qué. Y yo estaba por allá sola, sin decirle a nadie, sin meterme con nadie. Yo decía, mejor me quedo acá calladita. Y no me salvé, porque en esas la chica levanta la cabeza y dice, ay, mira, la prueba más flaquita, ella sí, uy, ella no tiene fuerza. Y empezaron todos a reírse, a burlarse, y yo me sentí más mal, yo me sentí terrible, o sea, me sentía peor de lo que me sentía en ese momento, porque tenía muchos pensamientos de baja autoestima, todo eso me afectaba a mí. Y hay cosas a veces que se dan cuenta los padres, y acerca de lo del ángel y esos temas oscuros, uno no se da cuenta. Mis padres solamente se daban cuenta de algo superficial, como qué, cosas como mi vestidura. Yo una vez empecé de adolescente, me gustaba el negro y dije, voy a vestirme de negro, voy a empezar a comprar cosas de negro, voy a decirle a mi mamá que me compre el buzo negro y voy a hacer todo. Y hasta el punto que un día que yo todo el tiempo me vestía de negro y mi cara reflejaba como ese rostro así, como andan los metaleros, empecé a escuchar música rock, me gustaba todo lo que eran las películas de terror, más de lo usual, o sea, empezaba a irme por ahí el gusto. Y cuando mi papá empezó a escucharme con la radio pequeñita, hoy en día tienen celulares, pero yo tenía una radio chiquitita y colocaba radioactiva y empezaba música y trataba de escuchar la música rock metal la más fuerte que se podía. Pero de alguna forma yo sentía, como mis padres me habían hablado del Señor de niña, yo sentía que algo en esa música y me iba a afectar y que era algo espiritual fuerte. O sea, a pesar de que yo metía más la cabeza, yo decía, y el Señor me hablaba a mí y me decía, lo más profundo de mi ser, ten mucho cuidado con lo que estás haciendo, porque algo espiritual puede afectarte. Eso, muchas cositas. Fuerte, ¿no? Yo ahora entiendo por qué siempre se trataba de esconder en las fotos al principio, ¿no? Como Sí. aislarse, es que se aislaba demasiado, Jamie. Pero bueno, esto es importante, ¿no? Porque algunos dirán, uy, ahora ya no vuelvo a poner nada negro. No se trata de la prenda como tal, sino era como la forma en la que ella se identificaba. ¿Sí? Era lo que ella tenía en su corazón.
¿sí? Y buscaba la forma de asociarse con esos oscuros. Y me hago entender, ¿no? Obvio que la música totalmente afecta muchísimo. Por eso usted debe tener mucho cuidado con lo que escuchan sus hijos, con lo que ven, eso lo hemos hablado. ¿Qué películas están viendo? ¿Qué escuchan? ¿Qué clase de música? La música metálica, la música triste, la música de la depresión. Hoy en día esa música que habla tan feo de la mujer, cómo degrada a la mujer. Entonces, imagínense cómo se llena un niño de toda esa información y al final termina. Mire, por eso es que hoy en día los chicos terminan pensando en el suicidio. ¿Por qué se suicidó? Pero empiezan a examinar todo lo que hicieron esos chicos y era ya algo oscuro, algo fuerte. Muy bien, Jamie, pero síguenos contando algo más. Bueno, empezó mi adolescencia y bueno, como todo eso, muchas cosas de mi casa, de mi entorno, porque no había desarrollado mi identidad, no conocía quién yo era, no sabía ni quién era. Llegó una pregunta, a los chicos de 11, a los que ya se graduaron, ¿a quiénes le preguntaron, hagan un proyecto de quién soy yo? Levanten la mano. ¿A quiénes? Levanten la mano. Vamos, chicos, levanten. ¿Quién les preguntaron, hagan un proyecto de quién soy yo? ¿Verdad? La verdad es que yo decía, no sé quién soy yo. ¿Y ahora yo qué hago? ¿Y ahora qué dibujo? Y ahora haga un dibujo y haga un proyecto. Y yo decía, si ni siquiera sé quién soy yo, mucho menos sabré qué voy a hacer en el futuro. Había muchas cosas rotas en mi corazón. Entonces, hay algo que a veces hablamos mucho acerca de las iniquidades, mis pastores, y creemos que es algo, ay, no, es que es de la iglesia de rocas sólidas, que es algo que... No, tengamos mucho cuidado, porque si estamos en este lugar es porque Dios nos está revelando cosas verdaderas, cosas que nos van a ayudar a acercarnos más a Él y a su propósito. Entonces, si hablamos de iniquidades, profundicemos acerca del tema en la palabra con nuestros pastores, dejémonos guiar. ¿Por qué lo digo? Porque hay cosas, iniquidades, ya sea... ¿De qué hablamos de iniquidades, mi pastor? Si nos permites aclarar ese tema, por ejemplo. Sí, bueno, esta es una iglesia de restauración, netamente de restauración. Y cuando hablamos de las iniquidades, hablamos de la transferencia de padres a hijos, ¿sí? Hablamos de lo que nuestros padres nos transfirieron y que la vez pasada les preguntaba, ¿usted sabe lo que hizo sus padres en su niñez? ¿Usted sabe lo que hicieron sus abuelos en su niñez? ¿No, cierto que no? A veces ni siquiera los padres se acercaban para contarle a uno esas cosas, pero esas cosas todas se transmitieron, ¿cierto? No sabe brujería, hechicería, un aborto, un rechazo, lo mismo tal vez, hasta el mismo bullying y tantas cosas que se transmiten. Y cuando nosotros ignoramos todos esos temas, nuestros hijos son los que luego van a pagar los platos rotos, porque la Biblia dice que se repite y se pasa a la siguiente generación. Así es, se pasa, y precisamente estaba pasando conmigo. Había algo de temor, de mi familia, de oscuridad. Mi familia, por parte de mis padres, practicaron mucho lo que era la brujería, y la brujería trae mucho rebeldía, y trae depresión, y trae temor, trae prisiones de oscuridad, entonces ruina. Entonces, ¿qué pasó conmigo? Hay algo en la vida, hay un momento en tu vida en el que algo activa esa iniquidad y yo no lo sabía, lo aprendí por algo que Dios le reveló a mis pastores. A veces hay cosas que activan en tu vida esa iniquidad de tus padres o tus abuelos o tus tatarabuelos. Y en mí, de tantas cosas que venían a mí inestables, sin bases, cuando me gradué y pasé a mi primer trabajo, yo tenía mucho miedo de mi primer trabajo. ¿Por qué? Porque me sentía inútil, me sentía que yo no podría con una responsabilidad como esa, trabajar. Algo tan sencillo que hoy en día para todos, bueno, trabajar es el sustento, trabajar, pero para mí era terrible. En mi primer trabajo, recomendado por mi papá, precisamente tenía solo una compañera y esa compañera me decía de frente, es que usted me cae mal. Ella me decía de frente y yo tenía que lidiar todos los días, a veces con el tratar de que ella me tratara bien y otras veces de frente me veía su expresión y se veía y me sentía como menospreciada, o sea, veía cómo me menospreciaba a ella,
porque ella decía, es que como que usted no se aprende rápido las cosas, usted como que, a ver, apréndaselo en los precios de las pijamas, porque era un almacén de pijamas. Y ella con años de experiencia y haciendo miles de cosas y yo solo vendiendo y ni siquiera eso podía. Entonces empecé a sentirme inútil, empecé a sentirme como que yo no sirvo para nada y con temores. Y en mi vida empezó a manifestarse ansiedad, temor, pero temor extremo a las personas. Empezaron ataques de pánico sin darme cuenta yo qué era. Yo estaba pensando una cosa y es que cuando alguien no se dio cuenta que como que todo el mundo estaba en contra de Jamie, ¿y se está escuchando el testimonio? Pero es por la iniquidad, la misma iniquidad. Cuando viene iniquidad parece que todo el mundo se ensañara con uno, y es verdad. Es porque opera eso precisamente. Y detrás de todo, por supuesto, Satanás queriendo destruir una vida y un ministerio. Porque aquí lo que vemos es un ministerio. Hay un ministerio. Porque yo quiero que todos piensen en eso. Que más que una vida, son ministerios. Es lo que Satanás siempre propósitos, que es lo que Satanás siempre ha querido destruir. Porque hoy en día ese aborto tan dulce, digámoslo así, ya se está corriendo casi en todo el mundo, el aborto, porque Satanás quiere destruir son propósitos. Exacto, y en ese momento yo no sabía qué estaba pasando, pero sabía que empezaba en mí a haber mucho temor, y a temor a afrontar responsabilidades. Una vez con mis pastores, mi pastora enseñándolos en las escuelas de restauración, ¿qué activa las iniquidades? A veces un abuso sexual, a veces un abuso o maltrato psicológico, o una crisis, o una tristeza, o una muerte de un ser querido. Y yo decía, oiga, pero nada de eso me ha pasado a mí, entonces a mí ¿qué fue lo que me activó? Y cuando ella dijo algo que a mí se me quedó y dijo, a veces lo activa cuando tienes que afrontar una responsabilidad. Y en ese momento yo entendí que cuando yo tenía que afrontar una responsabilidad de pasarme de adolescente a adulta, ya tomando la responsabilidad de un trabajo, tomando la responsabilidad de mi vida, tomando la responsabilidad de muchas cosas, ahí fue cuando se activó. Y yo dije, claro, fue ahí en ese momento. Y de ahí para allá en todos mis trabajos era una lucha, porque fueron 10 años donde tuve que vivir con los ataques de pánico, porque no podía estar ni delante de personas. Sentarme aquí en medio de las personas para mí era terrible. Y como mi pastora decía, solamente pueden entender aquellos que realmente lo han vivido, pero aquellos que no lo han vivido es una invitación a que realmente miremos, porque puede pasarlo a nuestros hijos. A nosotros no nos pudo haber pasado, a mis padres no. Yo nunca los vi a ellos atemorizados por la gente o las personas. Y yo, ¿por qué sí? Porque algo de mis padres o abuelos anteriormente, como hablamos, se activó. Entonces tuve que vivir 10 años con eso, yendo a doctores y yendo en mis trabajos. Trabajaba en un call center y no podía estar sentada ahí. Me sentía asfixiada por las personas, me sentía abrumada, mi mente no podía pensar, tenía muchos pensamientos, tenía que salir corriendo de ahí. Y es fuerte, pero bueno, yo quiero que entremos un poquito ya aquí a algo que va a ser más interesante todavía, y es cuando ellos se conocieron. Porque es que aquí fue donde vino a aflorar todo el chicharrón. Aquí fue donde en verdad explotó todo el asunto. Y vamos a entrar aquí. Primero, bueno, sí, mi amor, dale. Buenos días. Por eso es importante lo que decía Jamie ahorita, los ataques de pánico. Cuando yo pasé la depresión también sufrí muchos ataques de pánico. Y quiero decirle a las personas que están en esta mañana, a los padres, es importante que usted vea el comportamiento de sus hijos. Es importante que usted esté pendiente de las acciones, de los detalles, de los cambios que sus hijos pueden tener en un momento cuando se aíslan demasiado, cuando están pasando por situaciones emocionales. Porque lo que decía el pastor, muchas veces nos centramos en los problemas de adultos, ignoramos que nuestros hijos están a nuestro alrededor y que Satanás no desaprovecha ninguna ocasión para dañar el corazón de los muchachos, de los niños. Aquí hemos tratado casos de niños pequeños de 8 o 9 años que se quieren quitar la vida. Y los padres ignorando.
Yo le decía, es triste ver una niña de 12 años en una familia muy bonita aparentemente, y se acerca un día, le dije, yo la miré en un servicio de jóvenes y me quedé viéndola y ella me hacía, yo le dije, venga que yo necesito hablar con usted. Y le dije, ¿usted está pasando por esto y esto? Y me dijo, sí, pastora, me quiero morir. 12 años, con todo en su casa materialmente. No le hacía falta nada, me dijo, no me hace falta nada en la casa, pero me quiero quitar la vida, no quiero seguir viviendo. Y los padres, aparentemente un hogar muy lindo, pero nosotros como padres hemos descuidado nuestra herencia en Dios, que son nuestros hijos. Y lo que decía Jamie ahorita, mucha gente le dice a uno, madure, cuando pasa por ataques de pánico, cuando pasa por ansiedades, cuando pasa por tristeza. Y la gente dice, madure, usted tiene todo en la casa, ¿usted qué le hace falta? Pero no se dan cuenta que es un problema emocional y que detrás de todo eso está Satanás. Porque la Escritura dice que Satanás vino para hurtar, matar y destruir. Y muchas veces dentro de nuestro hogar nuestros hijos están sufriendo de depresiones, de ataques de pánico, de ansiedad, de temores, deseos de quitarse la vida. Y se aíslan, y el bullying en los colegios. Y a veces decimos madure. A veces eso es una bobada, pero no es una bobada, porque hay muchos jóvenes, niños, mujeres con mucho dinero, porque el dinero no es la felicidad. Las cosas materiales no es la prioridad del hogar, la prioridad es la vida emocional, porque si usted como papá y yo como mamá formamos un niño estable emocionalmente, firme, con bases, va a ser un buen esposo, va a ser un buen hombre el día de mañana. Y por eso, padres de familia que están en esta mañana, no ignore a sus hijos cuando ellos quieran hablar. Sus hijos necesitan hablar. Usted como padre necesita comunicarse con sus hijos, saber que si su hijo está en un comportamiento extraño, ¿cuántos niños no están siendo abusados? Y los padres ni siquiera se dan cuenta que la niña está siendo abusada, que el niño está siendo abusado en un colegio por un padrastro, por un vecino. Y nosotros como padres ignoramos. Creemos que traer un alimento, darle un buen vestido o un zapato de marca o muchas cosas materiales llena el corazón de un niño. Nuestros hijos necesitan atención, y atención emocional, padres. Atención emocional. Nuestros hijos hoy en día, los jóvenes, carecen de atención emocional. ¿Cuántos chicos no están afuera en rebeldía, queriendo suicidarse, como decía Jamie, escuchando música metálica, escuchando música destructiva que destruye la mente, o llenando sus vacíos con drogas, con alcohol, con sexo, porque en la casa no hay amor, no hay trabajo, hay dinero, pero carece lo más importante, el amor. Sí, señora. Cerramos esta primera parte con eso. Vamos a estar atentos de nuestros hijos y empiece a restaurar primero su vida matrimonial, su hogar. Empiece por ahí, porque si no, vamos a seguir afectando a nuestros hijos. Eso fue algo que nosotros también tuvimos que aprender. Porque antes también al principio discutíamos delante de los niños y no nos dimos cuenta, pero estábamos afectándolos, dañándolos. Entonces Dios nos enseñó eso. Vamos a cerrar esta primera parte porque vamos a entrar a una segunda más interesante, y es cómo se conocieron. ¿Cómo se conocieron, Gerson? A ver, cuéntanos. Esta parte sí, cuéntanos, Gerson. Se van a reír, se van a reír. Bueno. Vamos a un poquito hablar del noviazgo y después entramos un poquito como al matrimonio, ¿sí? Ya después de estar casados. Bueno, ¿cómo nos conocimos? Jamie un día se sentó y dijo, voy a buscar al hombre más guapo de todo Facebook. No, es mentira. Es cierto, no le creo. Eso se ministra, eso se ministra. No, fue por Facebook. Mi esposa me contactó y lo hizo de una manera como sutil, queriendo desahogarse de todo lo que estaba pasando, pero ella no sabía que yo estaba orando por mi esposa. Yo estaba en ese momento, dije, se me va a dejar el tren. Le pedí una palabra a Dios, Dios me dio una palabra, rema, yo la agarré y estaba orando por mi esposa. Entonces, mi esposa me contactó por Facebook con un perfil ahí como medio raro. Me empezó a hablar y empezó a hablar de varias cosas de la vida. Me interesó como hablar con ella y empecé yo a evangelizarla. Pero ella ya conocía de Dios, pero no sabía todos sus problemas. Entonces empiezo yo a evangelizarla, a decirle, no, mira, esto es así, esto es así, esto es así. Ella me decía, interesante. Y se hacía como la que no sabía y como que me estaba probando. A ver qué tipo de hombre era yo. Entonces, después de un tiempo yo dije, no, mándeme una foto porque
porque necesito ver con quién estoy hablando. Pero pueden tener que yo estoy hablando con una señora de 60 años o una niña de 14, de 13, y no, necesito que mande una foto ya. ¿Ni en el perfil tenía foto? No, tenía una foto de un angelito. Y Por eso le gustaban los ángeles. Ya le vamos a hablar un poquito más de eso. Y se encontró con uno. ¿Ves? Si no tenía alas todavía. Entonces, cuando me mandó la foto, a mí físicamente me gustó. Me gustó y yo dije, wow, está chévere. Está chévere. Entonces ya escudriñé el perfil y me di cuenta que sí era cristiana. Y yo dije, me has engañado. No, eso fue falta de información, tú no leíste, eso es diferente, ¿verdad? Porque siempre tenemos que escudriñar bien, vámonos a la información, ¿quién es? Y yo sí había hecho el trabajo, yo sí me miré la información y, es cristiano, ella sí me confirme, gracias señor. Ella sí me había experimentado bien las fotos, todo, cuando yo miré eso, dije, oye, tú eres cristiana, y bueno, sí, no te quería decir porque quería saber bien con quién podía hablar, entonces resultó que era baterista y yo, esto se puso más interesante. Entonces se puso más interesante porque me dijo que era baterista y pues yo era músico, entonces dije, bueno, vamos a hablar, tuvimos tema para hablar de música y la invité a la clausura que yo tenía una academia de música, entonces yo hago un evento clausura y la invité y le dije, no vayas a pagar la boleta porque yo cobro 10,000 pesos el cover, no la vayas a pagar, yo te estoy invitando, tranquila, tú llega. No la vayas a pagar. Ahí tu nombre está en la recepcionista, ponía mi hermana. Y le dije, cuando llegue una tal Jamie Díaz, tenemos el mismo apellido. O sea, eso es casualidad, no sé. Diosidencia. Diosidencia, Díaz. Cuando llegue Jamie Díaz, mi hermana dice, ¿es una prima? ¿Es alguien? Bueno, hágame caso, Jamie Díaz, no le cobres la boleta. Ahora sí cuéntale tú, mi amor, porque ella compró la boleta. Bueno, primero llegué toda así, toda temerosa y toda, ay Dios mío, ¿por qué? Porque yo no era usual en mí buscar a alguien y menos un extraño para contarle, porque no quería hacer de carga a mi familia ni tampoco hacerle saber eso a mis amigos o compañeros. Entonces fue muy fuerte tener que ir primero sola en la noche a un lugar desconocido con un desconocido a hablar de algo, de mí. Entonces, bueno, empezó el Señor a alinearme su propósito, sin yo saberlo, sin yo darme cuenta. A pesar de que iba a la iglesia y demás, el Señor empezó a emparejarlo todo. Y esa noche, cuando yo llegué, yo dije, tengo los 10,000, voy a pagarla. Pero no fue por rebeldía, no fue porque, ay, no voy a hacer lo que Él quiere. No, sino porque quería pagar mi entrada. Yo dije, bueno, la pago. Y lo que tenía en mi mente era, voy a sentarme en las filas de atrás y voy a estar quietecita, incógnita, ya que todo el mundo, a ver cómo es todas las cosas. Alguien, como por ahí dicen, ver cómo es la marea, cómo hacen las cosas, cómo todo el mundo se mueve, chévere. Y con y sufriendo, porque empezando desde la primer cita tuve que enfrentar mis temores, porque tenía que estar en una sala llena de personas así como estamos hoy, y en un evento, y eso para mí, para empezar, era muy fuerte tener que entrar por esa puerta, porque sentía la presión del temor en mi cabeza, no podía estar ahí, y había momentos en los que salía a respirar y volvía a entrar. Entonces, al pagar mi boleta, oh Señor, al final empiezan a llamar por boleta y veo cómo empiezan a pasar las personas al frente por premios. Hacíamos 4 rifas al final del evento, eran más de 100 personas, y sacábamos la boleta y leíamos el nombre de la persona, tal persona, bravo, se ganó unas baquetas, pase al frente. Y pasaba Señor. por el pasillo y todo el mundo aplaudía, y se ganó unas baquetas, después rifé una guitarra, y la última era una beca para estudiar en la academia, ¿sí? Y adivine quién salió. Personalizada. Pero la beca era personalizada. Sí, Personalizada con el director de la academia. ¿Y quién era el director? El Señor hizo, o sea, el Señor es muy bello, Padre, gracias. Eres tan hermoso que Él cuida hasta de esos detalles. Él vio que en medio de mi ignorancia, en medio de mis temores, en medio de mi debilidad, Él vio de alguna forma
que di un paso de valentía al tan solo estar aquí, delante de todos ellos, o estar ahí, que el Señor me honró, sin ni siquiera, yo digo, el Señor es tan hermoso que a veces nos honra cuando tomamos pasos de valentía. Y en ese momento para mí era romper algo tremendo. Y el Señor me honró. Y yo, oh Señor, tenía mi mente, la más chiquita, mentalidad de pobre, allá al final, sin que nadie te vea, no llame la atención, usted allá solita, quédese allá. Pero el Señor decidió, desde ese momento empecé a conocer a un Dios todopoderoso que Él te dice, tú no te vas a quedar atrás, yo te puse por cabeza y no por cola, no vas a estar al final, sino adelante. Y desde este momento te voy a mostrar quién soy yo y cómo trabajo yo, sin darme cuenta. Y el Señor, última boleta, última oportunidad, saca de muchas que habían pagado, de muchos padres, pronuncia mi nombre. Y cuando yo escuché mi nombre, yo dije, wow, una y otra Jamie Díaz, Señor, voy a pasar. Y temblando pasé por el pasillo de la mitad y recibí, y ahí mi esposo cuenta que... No, ella lo cuenta así que pasó rápido, pero para mí se detuvo el mundo. Porque cuando yo saco el papel me lo pasan... Para allá fue rápido, para usted fue lentísimo. Cuando saco el papel y yo digo Jamie Díaz, y yo en mi mente dije, ella no vino. Porque yo estaba súper pendiente y yo la hubiera visto, ¿no? Ella no vino. Cuando la veo pasar, claro, el mundo a mí se me detuvo porque yo, wow. Parece como si un ventilador le hubiera hecho así. Entonces yo, wow, yo la primera vez que la veía en persona, y yo decía, no puedo creer que se la ganó ella. Después, cuando ya mucho tiempo, empezamos a afrontar todos de sus ataques y todo, de soledad y todo, yo entendí y dije, uy, mira lo que hizo el Señor. Desde el primer día la sacó y la exhibió ante todo el mundo, pero para mí, yo me enamoré. Mira, en ese momento yo sentí una paz de Dios tan hermosa y yo sentía al Espíritu Santo que me decía, ella es compadre. Uy. Y yo me enamoré de la Jamie que veo hoy. O sea, yo no de la Jamie que no estaba restaurada, aunque yo la recibí así en mi corazón, pero el Señor, cuando yo empecé a afrontar tantas cosas desde el noviazgo, el Señor me decía, ella es así, 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 pero tú no lo ves. Y de esa Jamie yo empecé a enamorarme, de la Jamie que se sujetaba, que me honraba, que ama su casa, talentosa, porque el Espíritu Santo me decía, ella es así. No hay nada de eso ya en este momento, pero ella es así. Y desde ese momento me enamoré. Ella es otra Jamie. Pero bueno, vamos a adelantar un poquito porque esto está bueno. ¿Qué pasó el día que fueron a cine con los de Trisayon? Sí. Bueno, la primera vez que la invité a cine fue solos. Y una cosa que yo me da mal genio y que he tenido problemas es que lleguen tarde. La gente tranquilo, que eso nos pasa a todos. Pero yo soy extremista en eso y la invito a ver una película y yo todo emocionado llegué temprano, bien vestido, pagué la boleta, ya tenía todo comprado y me llega casi a la mitad de la película. La primera cita, o sea, fue algo tan... que yo la senté antes de ver la película. Me exhortó y toda la cosa. Y yo, uy, ¿qué pasa aquí? Se supone que, hola, me iba a recibir con... Y fue que me sentó y me dijo, mira, es que la verdad yo soy así. Y empezó a exhortarme desde el primer momento. Y hay algo ahí que quiero decir, el por qué yo llegaba tarde. Y era además de un hábito y una costumbre, fue porque yo quise tomarla. ¿Y por qué la quise tomar? Por los ataques de pánico. O sea, porque me daba temor estar en un entorno lleno de personas. Yo dije, entre menos tiempo esté, menos tiempo tengo que afrontar. Ahí las matemáticas. Yo dije, a menos tiempo, menos ansiedad, menos ataques, menos cosas de esas que tengo que sentir. Entonces dije, bueno, si llego a la mitad de la película, solo es media horita de sufrimiento. Sufrimiento. Porque para mí, a pesar de estar con un chico que me empezaba a gustar, que era emocionalmente algo que a mí me desestabilizaba, ¿por qué me desestabilizaba? Porque mi cuerpo tenía que afrontar muchas emociones al tiempo. Emociones de la ansiedad, de los ataques, de tener que lidiar mentalmente con personas y fuera de eso tratar de
de lidiar con el pensamiento, tengo que ser amable, tengo que no ser tan grosera con él por lo que estoy pasando, no puedo mostrarle que yo soy así, muchas cosas que pasaban por mi mente. Entonces yo no sabía, todavía no sabía todo lo que ella pasaba espiritualmente. Pero en ese momento la sentí y le dije, yo no me voy a acomodar a ti. De una vez te digo, conmigo es temprano. Yo no te voy a esperar y te lo digo de una vez. Y después de que le pegué tremenda regañada, ay sí, la abracé, la besé. Vamos y disfrutamos al menos la mitad de la película. Pero la segunda vez que la invité al cine, ya fuimos con personas y estábamos con la banda en ese tiempo, Trisayon, con amigos, todo. Yo dije, para que ella se sienta bien, todo. Un nivel Bueno, mayor para mí, no para que me sintiera, o yo sea, no para sabía. ti, sí. Pero en mi caso era otro nivel mayor. Yo, uy, no, ahora con una persona, estar con una persona ahora con más, no, decía era peor. Y era Avengers, era para mirar Avengers, man. O sea, esa película, ¿quién se la pierde? Estábamos ahí, yo así, mirando la última guerra, Avengers, y llevamos 20 minutos de película y Jamie coge y se sale En ese momento. del cine. Y yo digo, bueno, tal vez fue al baño. Entonces seguí viendo yo la película 10 minutos, 15 minutos. Jamie no volvió. Entonces, me tocó perderme Avengers. Me paré. Me paré y la hallé en una silla llorando, sola. Y yo le dije, ¿qué te pasa? Entonces ahí empecé a entender lo que mi esposa, en ese momento mi novia, estaba pasando. Entonces también muy enojado le dije, no voy a calhuetear eso. Y bueno, la dejé ahí. Ella no se dio cuenta. Yo me hice el que me iba para el cine otra vez. Pero yo la seguí con la mirada y ella empezó a llorar, a llorar. Y entonces yo no me entré y la seguí y ella empezó a irse por una avenida, la 68 de Bogotá, sola llorando, llorando, llorando. Y a mí me daba miedo de que ella se tirara a un carro. Pero era un llanto sola, parecía una película abandonada y los carros pasaban y ella llore, llore. Era como ver a una mujer indefensa llorando en la calle y yo empecé a seguirla. Y la seguí y ella no se dio cuenta, yo ya la llevaba a 3 pasos y yo veía cómo ella lloraba. Yo le decía, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que ella está sufriendo? ¿Qué es lo que está pasando en ella? Y llore, 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 hasta que yo le dije, mira, ¿qué te pasa? Y ya, no, ya dejemos hasta aquí, no más. Llamé a la mamá y le dije, mira, está pasando esto. Y la mamá me dijo, ella es así y toca que usted la aguante así, mijo. Las suegras. Suegras. Muy lindas hermosa, ellas. muy hermosa y cariñosa. Entonces, no, pedí un taxi, rogándole la metí y la dejé en la casa y empezamos ahí. Empecé yo como a saber a qué me iba a enfrentar y yo fui y le oré al Señor y le dije, Señor, yo la quiero, la amo mucho, pero ¿para qué me pongo en eso? ¿Para qué? O sea, no, Señor, no. O sea, no, entonces no es de ti. Y empecé a orar mucho con el Señor y el Espíritu Santo me decía, ella es así, así. Entonces, una pelea fuertísima en el noviazgo, fuerte, pero tan fuerte que, mejor dicho, no sé, yo me encerré en el baño, ella golpeaba y después yo salía, ella se encerraba y eso así, uy, pero eso fue horrible. Entonces, yo llamé al pastor John. Llamé y le dije, mire pastor, ella me hizo esto, es una irrespetuosa, ¿qué le espera a mi futuro matrimonial? Ella hace esto, lo otro, mire, estoy cansado ya, no sé qué propósito ni qué nada. Nos estábamos congregando virtualmente desde Bogotá. Y después de que el pastor no me habló, solo me escuchó, le dije, me desahogué. Y yo, pastor, ¿está ahí? Sí, hijo, estoy acá. Entonces me dijo una cosa así. Después de todo, ¿la amas? Que caramba, sí, la sigo amando. La amo mucho, pastor. Entonces siga pagando el precio. Y eso fue algo que se me reveló y dije, Señor, verdaderamente el amor que tú me estás dando hacia allá es el tuyo. Y cuando el pastor me dijo eso, yo dije, yo tengo que ser entendido que mi guerra de ahora en adelante no es contra mi esposa. Es contra todo lo que la influenció a ella. Y desde ahí empecé a ser entendido en que mi batalla iba a ser
espiritual por mi esposa. Muy bien, interesante el tema, ¿no? ¿Por qué no en el momento le damos un aplauso a Jesús? Eso, démosle un aplauso a Jesús. Gloria a Dios. Wow. Tercera parte. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué están aquí? Si ustedes eran de Bogotá, estaban en Bogotá bien, la academia, todo estaba muy bien. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaron aquí? ¿Y qué pasó luego aquí ya después de casar? Porque ellos se casaron fue aquí, ¿no? Bueno, primero, cuando nosotros vinimos aquí a Restrepo con la banda, Jamie tenía un sueño muy repetitivo, oscuro, difícil de entender. No sé si lo contamos, ¿hay tiempo? ¿Sí? ¿Quieren escucharlo? Pero vamos hasta la 1 de la tarde. No. Sí, quiero que mi esposa lo cuente porque para mí era tan oscuro, tan difícil. Entonces, ¿por qué? Porque después de que ella le contó al pastor ese sueño y tuvimos la revelación, fue que Dios nos empezó a hacer un llamado hacia la iglesia. Entonces, para allá vamos, ¿por qué nos vinimos? Pero entonces, amor, cuenta por favor ese sueño y lo que el pastor te mostró. Bueno, ese sueño yo lo tenía de muy pequeña, ¿sí? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes tú? ¿13? Eso, más o menos como a esa edad o más pequeñita, yo tenía un sueño muy repetitivo que duró casi durante un año de forma alterna. Era una pesadilla donde yo soñaba que estaba como dentro de una alcantarilla, ¿sí? Dentro de una alcantarilla donde pasan todas esas aguas sucias. Y resulta que yo dentro de la alcantarilla, no sé, pero era demasiado grande porque pasaba una zorra. ¿Quién sabe lo que es una zorra? O sea, una zorra, un animal, sino lo que nosotros llamamos una zorra, que era un caballo amarrado a a un carrito, una carriza. Ya no eso, se ve hoy las zorras casi. Con apenas 4 ruedas y una tabla. Era así, la carroza, una tabla y 4 ruedas. Y el caballo iba adelante. Yo estaba sentada en esa carroza y veía a mi alrededor y veía personajes históricos. O sea, personajes como la Mona Lisa, Cristóbal Colón, y yo veía, personajes así famosos. Y yo, wow, estos famosos que... Y cada uno cogía una rienda, azotaba así la rienda y iba por toda la alcantarilla. Entonces los vi a ellos y luego empecé a ver monstruos. Pero esos monstruos estaban ubicados en las hileras pegados a las paredes, ¿sí? O sea, no estaban dentro de la pared, sino estaban ahí parados como tú, no digo que tú, pero como tú, estaban todos parados así, en 2 hileras, una acá derecha y a la otra izquierda. Y cada monstruo era grande, diferente, y tenía un arma diferente. Unos tenían yacos, otros espadas, otros tenían armas medievales, como una bola con púas y así, diferentes armas. Y su trabajo era quitarle la cabeza al que manejara el caballo, al que tomara las riendas. Entonces yo veía como personas de esos personajes históricos, uno cogía la rienda y ¡pum!, le volaba la cabeza y salía la cabeza volando, y yo veía esa cabeza y yo, ¡ay, Dios mío, quién será el siguiente! Y cogió la Mona Lisa y le daba la Mona Lisa y ahí dele, y ¡pum!, le quitó la cabeza y yo, ¡uy, señor! Y así sucesivamente hasta que quedé yo solita. Y yo dije, ay, juega, me tocó a mí porque si no después me quedo con esos monstruos y qué me harán. Y yo dele ahí y yo veía como la espada venía y ¡fum! Y bajaba así como una película de esas de terror. ¡Fum! Veía como la daga me pasaba por encima. Y llegué al final y al final yo, así como en cámara lenta, el caballo frenó, yo volé y vi un pozo grande que era como si fuera el universo, tenía la luna y estrellas, y yo dije, aquí gané, pero a los 2 lados habían 2 guardias, que eran monstruos también, con unas espadas, y yo supe que eran los guardianes de ese lugar, y yo dije, aquí la tengo ganada, la gané, y pum, cuando voy a bajar y tocan mis pies ese pozo, resulta que yo no sé cómo, pero había una barrera transparente y reboté, como si fuera un trampolín. Y yo, ¡ay, no! Y bueno, así como niño, yo, ¡ay, no! Entonces, cuando salté, uno de esos monstruos, en los sueños anteriores, me atravesaba con una espada. Pero en el último sueño que tuve, yo lo viví muy real.
O sea, sentí como me atravesó del centro de la columna y salió por el puro centro de mi ombligo. Sentí una espada que me atravesó de par a par. Y yo quedé tan privada que me desperté y me revisé. Y yo así con ese terror. Pero fue una experiencia sobrenatural que yo vi en ese momento. Algunos pensarán que fue una pesadilla, que fueron un frijoles trasnochados, pero no, hay sueños que son muy significativos, en verdad. Y no todo, obvio, no todos los sueños son de Dios, no todos los sueños son del diablo, hay 3 tipos de sueños, ¿no? Los sueños que nosotros tenemos normalmente, por lo que vivimos a diario, los sueños del diablo que todo el tiempo están atacándonos y oprimiéndonos. Pero también hay sueños de Dios que traen paz y nos edifican, tienen propósito, ¿no? Aquí había un propósito en esto, algo que Dios quería mostrar. Así es, mi pastor. Y en ese momento, pues como yo usualmente no le contaba eso a cualquiera, entonces muy de vez en cuando yo decía, sabía en mi mente que debía contarle a una autoridad espiritual que me guiara. Y a las que yo le contaba, nunca me decían, nunca supieron. O sea, duré casi 20 años o más queriendo saber el significado de ese sueño y jamás lo tuve. Ahí ya va cuando estábamos aquí en Restrepo, en nuestro noviazgo, con la banda, vinimos a Restrepo y nuestros pastores, siervos de Dios que nos recibieron en su casa, en ese momento el Espíritu empezó a llevarnos a una conversación que me recordó ese sueño de hace mucho tiempo, de hace muchos años, más de 10, 11 años, y quedé impactada con la revelación que le dio a mi pastor. Yo, uy, tremendo. Y en ese momento mi pastor decía que ese sueño estaba mostrando que las personas que estaban a mi alrededor, los famosos, la Mona Lisa, Cristóbal Colón, eran generaciones a los cuales el enemigo le había quitado la cabeza. O sea, generaciones cada una porque tomaba una rienda. Claro, la rienda era la generación que estaba viviendo en ese momento y yo fui la última que quedé y veía cómo les quitaba la cabeza. Claro, eran potestades a los lados de iniquidades, que una iniquidad diferente, no era el mismo monstruo, era un arma diferente. Entonces le quitaba la cabeza a una generación. Muchas cosas hubieran podido pasar, puede ser una generación de temor, le quitó la cabeza a tatarabuelo y a otro y así. No se levantó alguien que le creyera al Señor. No se levantó alguien, un verdadero Josué, que tomara la palabra de Dios, una verdadera Esther, un verdadero siervo de Dios que dijera, voy a conectar mi corazón con el Padre y voy a morirme a mí misma, como lo que hizo Cristo. Toma tu cruz y sígueme. ¿Acaso hubo de esas generaciones alguna que dijera, sí, Señor, voy a tomar tu cruz, voy a morirme a mí mismo y te voy a seguir? No, porque si no, no les hubieran quitado la cabeza. Y en ese momento esa revelación que el Señor trajo a mi pastor fue algo revelador para mí. Entonces supe que había un propósito, porque aquí hago un paréntesis y algo que me pasó de niña, físicamente mis padres me cuentan que yo era muy pequeña, 2, 3 años, y en ese momento mis padres estaban tan mal económicamente que no tenían para una pasta de un acetaminofén. Entonces, yo de pequeña empecé a enfermarme, tuve diarrea, vómito, y mi mamá dice que volteé mis ojos, se me pusieron blancos y literalmente fallecí en ese momento, en los brazos de mi mamá. Entonces, lo único que mi padre hizo en ese momento fue orarle al Señor y decirle, Señor, empezó a orar por mi vida, empezó a orar. Y en ese momento dice mi padre que al pasar 1 o 2 minutos volví en sí. Y volvía otra vez a tratar de darme ese ataque y volvía otra vez. Y el Señor orando. Entonces cierro el paréntesis y es que a veces cuando el enemigo sabe que hay una generación que es entendida, que dispone su corazón al Señor, amarlo con toda su alma y todo su corazón, el enemigo sabe que no puede dejar florecer esa generación. No puede dejar que un Josué tome la rienda y le dé duro. No puede dejar que un Josué tome la rienda y le crea al Señor y rompa iniquidad, rompa con maldiciones generacionales. No lo puede permitir.
Entonces, Así es. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando yo vi esa revelación del sueño, que para mí fue impactante, y el pastor lo primero que dijo, vayan y entrevisten a su suegra, a la mamá de Jamie, porque el sueño quería decir que es una iniquidad que desde siglos atrás nadie la ha cortado. Solo Jamie la tenía que cortar. Entonces fuimos a entrevistar a mi suegra y cuando nos contó todo lo que ella vivió y lo que vivió la mamá de ella, nosotros quedamos aterrados. O sea, yo dije, Dios mío, ¿a qué nos estamos enfrentando? Y yo le decía, mi amor, ¿te das cuenta de lo que te estás enfrentando? Porque habían cosas que Jamie no sabía. Y de pronto, si usted entrevista a sus papás y le dice, cuéntame sinceramente, usted se va a sorprender. Porque ese día Marlene, nosotros le contamos lo que había sucedido y Marlene, la mamita de Jamie, mi querida suegrita, se desahogó y nos contó cosas que nunca le ha contado a Jamie y nos sorprendimos que va para eso. Entonces nosotros conectados virtualmente, el Espíritu Santo me decía, tú tienes que estar bajo esa cobertura, tu matrimonio tiene que estar bajo esa cobertura, porque van a vivir cosas muy difíciles y necesitan ese tipo de cobertura para tu esposa. Y yo en ese momento, yo estaba ganando, sin mentirle, en plena pandemia, 400,000 pesos diarios. En plena pandemia me estaba ganando vendiendo guitarras 400 diarios. Empecé a pagar deudas, empecé a ahorrar, estaba una abundancia tremenda y el Señor me dice, suéltalo todo y vete para Restrepo, porque allá se van a casar y yo voy a restaurar a tu esposa. Suéltalo todo, ya, suéltalo todo. Porque en medio de ese noviazgo que nosotros teníamos muchos conflictos. Muchos conflictos. Entonces yo llamaba al pastor, me está pasando esto. Jamie llamaba a la pastora, me está pasando esto. Entonces estamos siendo restaurados desde allá. Y yo con la plata, no, todavía no nos vamos porque eso está bueno acá. El Señor me decía, suéltalo, yo te voy a sustentar. Yo no quería soltarlo. Entonces fue definitivo, el Señor dijo, ya, se tienen que ir ya. Y bueno, ocurrió el milagro de la casa y todo. Con ese dinero que gané, me ahorré para casarme, dejé allá pagas deudas, las que tenía de arriendo. Nosotros debíamos 4 meses de arriendo. 4 meses de arriendo. El Señor nos hizo pagar todo, venirnos bien y nos vinimos por fe y lo dejamos todo, pastor. Dejamos todo. Antes de continuar, yo quisiera aquí para los jóvenes y todos los que en algún momento piensan en casarse, no solamente se trata de que, wow, me gustó, me parece linda, me parece hermosa, o al contrario, ¿no? Como la chica hoy en día dice, no, que tan guapo, tan atractivo. No, eso va más allá. Por eso es que hoy en día los matrimonios no duran. Los matrimonios hoy en día fracasan o algunos todavía viven, pero viven como frustrados. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que restaurar, muchas cosas allá profundas. Y mira que estamos hablando de dos cristianos que por años habían ido a la iglesia, le habían servido al Señor, pero no habían sido restaurados. Entonces, ahora sí, vamos aquí en la cuarta parte, más interesante, y es el matrimonio. ¿Qué pasó después del matrimonio cuando ya vivían juntos? Ahí es donde, santo Dios. cuentas tuyo. Porque siempre hay una versión. No entiendes, hay 2 versiones. Que pase la víctima. Sí, o no, mejor tú y luego yo te voy complementando, ¿sí? Eso, mejor, el sacerdote. Pues obviamente muy enamorados, nos casamos de verdad muy enamorados. Fue muy bonito el matrimonio, las familias vinieron hasta acá en plena pandemia, pero se empezó a aflorar tantas cosas porque mi esposa cuando peleábamos se encerraba en el baño y duraba horas en el baño y a mí me daba una ira tanta, que yo le decía, salga al baño ya. En el nombre de Jesús, sal del baño. No, pero perdón. Antes de que continúe, Gerson, hay algo importante ahí. ¿Te acuerdas que Gerson también tuvo un sueño precisamente sobre lo que tenía que empezar a enfrentarse?
Sí, estábamos en la casa de Sirley y me acuerdo que nos dieron posada a la banda y yo estaba con el tema del noviazgo, de aceptar y dar el paso de matrimonio y el sueño fue que en un cuarto salían pájaros negros de un hueco y yo cogía un palo y empezaba a matar pájaros negros y los estrellaba contra la pared y cada vez que estrellaba un pájaro salía la cara de un demonio horrible. Y así, y los mataba a todos. Y un momento cuando los terminaba de matar, la pared volvía al color original y ahí llegaba mi familia, llegaban los pastores, llegaban mis amigos, los de la banda, y yo les decía, y yo sudado, vuelto nada, cansado, les decía, mire todo lo que maté. Y ellos miraban la pared y decían, ¿qué? Y el sueño se repitió 2 veces. Y el pastor también, el Señor lo usó y le dijo, todo mundo, tus familia, tus amigos, nadie se va a enterar de lo que tú vas a luchar. Solo tú y el Señor. Pero vas a entrar en una batalla por tu esposa espiritual tremenda y nadie se va a enterar. Entonces yo creo que hasta ahora ustedes están enterando. No, y lo tremendo de esto es que el Señor quitó los que se suponía que eran los amigos, los que se suponía que eran la familia, y empezó a quitarlos, alejarlos. Empezó a alejarlos porque eso era algo que como hogar iban a tener que enfrentar ellos. Y esto es algo importante. Las luchas que se tienen en el matrimonio solo lo deben enfrentar la pareja. ¿Me escuchó? Me estoy haciendo entender, ¿no? Hay personas espirituales que entienden esto, pero no todo el mundo. Pero a veces cometemos los errores de involucrar a nuestros padres en las peleas. Y eso es delicado. Porque los padres terminan heridos, se termina dividiendo. Por algo la Escritura dice, dejará padre y madre. Ya el que se casó, empezar una lucha. Y por supuesto, no quiere decir que el matrimonio todo el tiempo va a ser así, ¿no? Porque ahora ya hay otra cosa, ya es otra cosa, pero que al final ya vamos a concluir con eso. ¿Listo? Cuéntenos, ¿qué pasó en el matrimonio? No, pues ella se encerraba en el baño y yo, eso era lo que más me enojaba a mí. Y al principio empecé golpeando así. Sí, pacientemente. Pero después, Ya después me tumbaba la puerta. No, mentiras. No, pero llegamos a tanto, vea hermano, usted nos ve aquí adorando y todo, pero somos normales y yo sé que ustedes se van a identificar. Yo a veces me metía por un huequito del baño chiquitico a sacarla. Sí. ¡Sal! Y ella no, y eso fueron luchas fuertísimas, ¿cierto, amor? Sí, y pues yo estaba encerrada, muchas veces no era por gusto, por sacar el mal genio. Es que como yo tenía esos procesos, esas crisis que estaban en mi mente se manifestaban en mi cuerpo. Entonces empezaba a tener problemas de estrés, de rigidez, gastrointestinales, o sea, mis intestinos no me aguantaban, funcionaban de manera muy terrible que me daba vergüenza, ¿sí? Me daba mucha vergüenza porque era demasiado fuerte lo que mi cuerpo estaba viviendo y experimentando en ese momento. Entonces mi única forma de tener paz era encerrarme en un baño porque estaba sola y porque podría controlar y bajar el nivel de estrés de mi cuerpo y de ansiedad. Entonces, aún así, como tenía problemas gastrointestinales, y creo que esto a veces se habla muy poco por vergüenza, y es que a mí me costaba ir al baño, o sea, me costaba hacer mis necesidades en el baño, porque del mismo estrés hay problemas de colon y demás, todo eso. Entonces yo duraba en el baño tratando de tener paz mental para que todo se relajara, y mi esposo, salga del baño que lleva 1 hora, y literal, yo 30 minutos, 1 hora, más de 2 horas, y eso me estresaba a mí porque no podía controlar mi cuerpo y además me estresaba porque sentía que empezaba a ser algo de contienda para mi esposo, como una carga o algo para él, y me estresaba todavía más y no hallaba dónde tener paz. Había problemas de celos también, porque mi esposa, porque la mamita, mi suegra querida, en su herida, porque ella también fue muy herida, fue traicionada por su esposo, por otros hombres antes de él y él también. Entonces en su herida ella le generó a mi esposa mucha desconfianza. Ella le hablaba muy mal a mi esposa del suegro.
Entonces le hablaba tan mal que un domingo nos dimos cuenta, mi esposa desconfiaba de mí si yo salía a la tienda. Desconfiaba de mí y había peleas todo el tiempo por eso con mi esposa. Y en esas desesperaciones del hogar, de lo del baño, de lo de los celos, yo empecé a ver mi iniquidad. Y mi iniquidad era que yo era impulsivo y yo era irascible. Yo empecé a golpear las cosas de la casa. Empecé a golpear la pared. O me salía de la casa y yo me desconocía y yo me dije, ¿qué está pasando? Pero yo no soy así, yo soy calmado. Y me salieron cosas tan feas. Y una vez fue tan fuerte que la cogí del cuello contra la pared. ¡Ah! Sí, Y le eso- dije, no más, eso no sí más es con tus celos, no más con tus cosas. Y cuando yo ya me calmaba, el Señor me acordaba de los pájaros negros. Me decía, no es contra ella, no es contra ella. Y esa es tu iniquidad. Yo también te estoy trabajando contigo. Y el matrimonio lo empezó a sacar todo. Sí, hay algo que mi esposo habla acerca de los celos, y es que uno nunca los quiere reconocer. Me dice, ¿yo? ¿Celoso? No, ese es otro. Pero resulta que yo empecé a entender eso, porque cada vez que él se iba, yo me sentía mal. Y para mí era un reto venir a Restrepo. ¿Por qué? Porque Restrepo es muy diferente a Bogotá. La cultura, el calor, las muchachas hermosas y preciosas, Las visitas pero también. de la forma en la que se vestían, y yo era todo lo contrario, muy retacada, demasiado. Entonces, claro, yo veía eso que mi esposo y dije, no, y esa muchacha así vestía y el otro vestía y la otra, uy, no, señor, entonces yo decía, no, ¿cómo Pero hago no para aquí, taparle no los ojos? aquí, no aquí, Entonces- era afuera, ¿no? No, en serio, no, no. aquí no, No, afuera. era afuera, sí. o sea, nosotros lo Porque era veíamos el entorno, en las la personas que nos sí. relacionábamos y todo. Uno no veía en Sí. Bogotá, uno ve la gente Sí. en chaqueta y todo, pero aquí se veía, obviamente, afuera, en la tienda, todo eso, entonces se le despertó a mi esposa más. Era un choque de eso. cultura tremendo, porque yo en Bogotá decía, no, yo a mis novios yo los dejaba y a mí ni me importaba, pero yo me guardaba mucho el corazón y yo decía, bueno, ahora que estoy con mi esposo, uy, señor, entonces empiezo a ver todas las mujeres vestidas y yo, uy, no, tremendo. Y entendí, el Señor empezó a mostrarme, mira, es que lo que pasa, y empezaba a traerme recuerdos. Recordaba como cuando mi mamá, yo le decía, mi hermano tenía algo, era que era un poquito mentiroso, y es que él decía que iba a un lugar o decía cosas y era mentira. Mi mamá ya no le creía. Entonces mi mamá me decía a mí, me cogía y me decía, es que su hermano dice mentiras, es que su hermano es un mentiroso. Y a veces como padres, bueno, mis padres decían cosas a los hijos que puede que sea verdad, pero tienes que tener mucho cuidado, porque lo que tu hijo empieza a escuchar desde pequeño, él va a crecer con eso. Entonces yo empecé y yo le decía, mamá, pero no, y era defender a mi hermano. Pero mi mamá me decía, es que él es un mentiroso, no le crea. Y una vez, por defender a mi mamá, afronté a mi hermano, le dije, es que usted es un mentiroso, usted dijo que se iba, y resultó que por primera vez estaba diciendo la verdad. Yo quedé en vergüenza, corriendo de mi mamá, le dije, mamá, pero es que... Y mi mamá antes me regañó, es que usted sí está exagerada. Y eso me dolió tanto. Cuando mi mamá me contó todo lo que pasó en su niñez, el maltrato que vivió con los abuelos, porque vivió maltrato y abuso por familiares, personas que no conocía, mucho maltrato por parte de los hombres. Entonces yo también empecé a adoptar esos hábitos de ella, pero yo no fui maltratada, pero yo no fui abusada, pero todo lo que veía en mi mamá yo lo sentía. Eso veo que cuando eso que decía tu mamá de tu hermano, ¿no? Pero también de tu papá, hacía que ella no le creyera a Gerson. O sea, ¿cómo cree que miraba a Gerson? Como mentiroso, como engañador, así lo veía. Sí, que de pronto le decía, voy para tal lado, pero ella decía, no, mentira, ese es estar en otro lado. Y por eso eran también las peleas, ¿no? Pero también había algo que hablamos y era lo de los platos. Sí, los platos voladores, los platillos voladores. ¿Por qué? ¿Había qué ansiedad? ¿Qué había? Pues en mi caso, yo a veces sentía mucha ira de peleas fuertes que teníamos, entonces todo lo que tenía a la mano lo botaba. Una vez en plena calle en Bogotá, después de salir de la iglesia, y gloria a Dios, amén, Señor, aleluya, salí,
tenía un celular en mi mano y tuvimos una ira tan fuerte en público que cogí y no me importó. Dije, a mí no me importa el celular, ¡pah! Y lo rompí. Ese celular quedó vuelto nada. En plena calle. Empecé a tener actos así. Empecé a romper la losa. El pocillo, el plato. El pocillo, el plato. Pero no se los lanzaba a él, los lanzaba al piso. Porque ahí sí, tiro al blanco. No, era que los lanzaba al piso y botaba. Era la forma de desahogarse. Sí. Correcto, ok, listo. Bueno, interesante, ¿estamos siendo edificados? No levanten la mano, pero sé que algunos se sienten identificados. Porque reaccionan así, tienen problemas en el matrimonio. Vamos allá concluyendo y es, ¿cómo fue el proceso de restauración como tal? ¿Qué fue lo que Dios hizo para esos cambios? Porque, vuelvo y le repito, yo Jamie la conocí, yo tuve que hablarle como padre. Muchas veces a Jamie porque el Señor me decía, háblale como padre. Ella no conoce esa figura paterna, tú se la vas a enseñar. Y a veces como autoridad le hablaba, por ejemplo, como cuando se aislaba, se iba. Yo, Jamie, no te quiero ver encerrada. Sal de tal lugar. A veces tenía que sacarla de la casa, ¿no? Vamos, salgamos, íbamos, salíamos, para sacarla de ese encierro, como de esa prisión que a veces nosotros queremos estar allá encerrados. Recuerden lo que aprendimos la vez pasada en restauración y a veces nos sentimos como prisioneros, como encarcelados ahí emocionalmente. Vamos a seguir escuchando, por favor. Vamos a esa parte final que es muy decisiva. ¿Qué fue lo que hizo Dios que trajo una transformación tan linda en Jamie? Pues algo muy importante era que nuestras peleas nos daban mucha vergüenza. Hubo una pelea tan dura que nos maltratamos físicamente. ¿Cierto, amor? Sí. Y esa pelea nos daba tanta vergüenza, pero fue clave hablar con los pastores siempre. Porque, no, ¿qué le vamos a contar a los pastores? Yo decía, mira, así a mi esposa no le guste, yo voy a hablar claramente con los pastores. Entonces, nosotros fuimos muchas veces donde ellos y tanto nos consolaba saber que ellos habían pasado por lo mismo. Que todo lo que vivió la pastora de depresión y todo era la copia de mi esposa. Entonces nosotros les contábamos algo que para nosotros era terrible y ellos nos miraban como, nosotros ya pasamos por ahí. Entonces había una pelea, pues no voy a entrar en detalles, pero fue tan fuerte que lo que pasó inclusive físicamente, ellos lo vivieron igualito. Entonces yo dije, vamos por buen camino. Estamos bien. Entonces, eso fue clave para nuestra restauración. Siempre, en cada discusión, ir a los pastores. Siempre. Y yo encontraba en el pastor una persona que ya había pasado por ese proceso y eso era liberador para mí. O sea, si nos preguntan en qué momento, obviamente, pastor, desde que obviamente nos conocimos, pero sí, eso fue muy clave para nosotros. Sí, mi esposo dice que prácticamente lo clave fue acudir a una autoridad espiritual, una autoridad que tú sabes que está dando buen fruto, no solo fruto, porque fruto hay cualquiera, pero no hay como el que está dando buen fruto. Entonces, ir a una autoridad espiritual. Y segundo, hay detallitos que el Señor hace en el camino. Detalles como cuando estaba en noviazgo de mi esposo, él me tomaba la mano y decía, vamos y te sientas en la mitad de la iglesia. Para mí eso era durísimo. Tenía que ir hasta 5 o más veces al baño, él tenía que tener paciencia para eso. Pero yo estaba afrontando un proceso. Clave para mí fue la palabra de Dios. No tomemos esto como algo súper espiritual, no. La palabra dice es viva y eficaz, es viva en todos los siglos, porque Dios es el Dios de hoy, ayer y siempre. El Señor dice, yo soy tu Dios, yo soy el Dios de tus padres, yo soy el Dios de hoy. Entonces, esta palabra, a través de la restauración, nos enseñaban, toma esta palabra, que es un arma, y métetela aquí en la cabeza. Clave para mí fue que en medio de que yo estaba sentada en ese momento, tenía muchos pensamientos, corre, no puedes, las personas, hay muchas, y empezaba a mi corazón a tener taquicardia y muchas emociones. Clave fue, no, el Espíritu Santo, la palabra dice, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Clave, tenía que repetir esa palabra en mi mente,
al punto de creérmela. Y no solamente eso, sino tener que vivir la experiencia, no encerrarme en mi casa y orar solamente, sino accionar, tener la palabra en plena acción, mostrar y sacar la palabra en plena acción, en el momento de crisis y temor que yo estaba pasando. Eso para mí fue el Señor obrando en mi vida y sacando todos esos temores. Sí, la intimidad con Dios. Que cuando estaban esos problemas tan fuertes, yo me metía con el Señor y decía, Señor, por favor, yo me acuerdo de ese sueño de los pájaros negros y yo me metía en intimidad. Yo le decía, Señor, yo no voy a cambiar a mi esposa. Yo le decía, Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo renuncio. Es para mí tan difícil. Y para mí esto de verdad es verla ella hoy así. No fue Gerson, fue el Señor. Porque yo le decía, Señor, ya, yo me cansé. Yo no soy Dios. Yo te la entrego y empecé a madurar en el sentido de ser tan mal geniado, irascible. Y un día el Espíritu Santo me dice, quien te dio la autoridad para ser el sacerdote de tu casa fui yo, no tu esposa. Entonces así ella te irrespete, haga lo que haga, tú eres la cabeza. No te rebajes a reclamar nada. Entonces cuando ella hacía cosas, yo entendía y decía, no es mi esposa. Logré hacer lo que decía el pastor, quedarme callado muchas veces y decir, igual yo soy la autoridad, si ella se despeluque. Entonces yo, ¿por qué tengo que pelear? Entonces ya eso me empezó a dar entendimiento y la mucha intimidad, buscar al Señor, desahogarme en Él. Y mi esposa empezó, ella solita en las madrugadas también, yo me despertaba y ella estaba orando. Yo la escuchaba ya orando y yo dije, Señor, obra allá. Uy, Señor, si ella está orando, haz lo que yo no puedo hacer. Y ella salía por sí sola y me decía, perdóname porque yo te he hecho esto, yo te he deshonrado. Y el Señor empezó a transformarla con la palabra, ella solita, con cada prédica, cada clase de restauración. Lo que ella decía, Dios la transformó, la verdadera intimidad. Hay muchas cosas como el orgullo. El orgullo es una fortaleza terrible y como hablaba mi pastor en las predicaciones anteriores, nosotros tenemos que entender que en nosotros hay fortalezas. Hay argumentos que de muy pequeños se formaron como si fueran castillos de fortalezas. Y yo veía en mí una fortaleza llamada orgullo, porque veía a mi mamá que era a raíz de todo eso que le pasó a ella, de cómo la hirieron, ella se volvió tan dura y orgullosa. Entonces yo no la veía pedir perdón a mi papá, yo la veía respetar a mi papá, yo veía muchas cosas. Mi mamá es hermosa, ya tiene muchas, es una mujer trabajadora, es una mujer que honro mucho, pero vivió muchas cosas y a raíz de eso, todo eso lo manifestaba. Y yo empecé a ver en mí orgullo, porque era muy difícil que yo pidiera perdón, era muy difícil que yo bajara la guardia, era muy difícil que yo confiara. Entonces tuve que empezar a dejarme moldear como por las manos del alfarero. El Señor me decía, es que primero tengo que derribar todo lo que tú eres, tengo que romper todo lo que tú eres, para que yo empiece a formar esa nueva criatura. Yo la voy a formar, yo la voy a construir y para eso tú lo tienes que permitir. Si tú no lo permites, yo no puedo entrar a tu corazón a edificar. Primero tengo que derribar para edificar y en eso hubo muchos sueños donde el Señor nos mostraba cómo empezaba a derribar muchas cosas en mí para poder edificar. Queremos, Señor, edifícame, Señor, bendíceme, Señor, uy, ya dejé de ser orgullosa, uy, gloria a Dios. No, las cosas tienen un principio, el principio es morirte a ti mismo, el principio es dejar y permitir en tu corazón que Dios te corrija cuando debe ser corregido. Tú tener la humildad de decir, Señor, reconozco que soy un orgulloso, que le fallé, que fui grosero con mi esposo, porque si tú no permites eso, lo demás no va a venir. No va a venir cuando tú tienes dureza en tu corazón. Eso fue importante y clave para la restauración. Jamie un día dijo, pastor, lo que haya que hacer. Fue lindo porque ahí fue donde Dios también empezó a hacer algo tan bello en ellos. Y Gerson venía muchas veces llegaba Gerson y me decía, pastor, no, yo me quiero separar, pastor, yo me quiero. Y siempre es lo mismo, no señor, pague el precio, levántese por su hogar. Así es, porque a mí me pasó exactamente lo mismo. Yo también, el diablo me decía, no, sepárese hermano, sepárese, eso déjela, eso nunca. Dios siempre ponía en mi corazón eso, pague el precio, pague el precio. Y ver lo que hoy en día el Señor ha hecho en nuestros hogares es porque solo Él lo ha hecho. Solo Dios lo hace, para su gloria y honra. Aleluya.
Ustedes están en una casa de restauración. Una casa donde se ministra restauración. No importa cómo estés en estos momentos, no importa si hay conflictos, no bote la toalla. Dios está contigo, el Señor te va a ayudar. Pero sí quiero aconsejar a aquellos que todavía no se han casado y en algún momento se piensan casar, órele a Dios, que sea realmente de Dios. Porque si es de Dios, la palabra dice, nadie lo puede separar. Nadie. Pero nunca se case con una persona que está llena de iniquidades. Porque va a ser un conflicto fuerte, fuertísimo. Así usted diga, el amor todo lo puede. No, el amor, ese amor humano no funciona, es el amor de Dios. Porque lo único que me hizo entender, y creo que a mi esposa también le hizo entender, fue el amor de Dios. Hoy queremos orar por ustedes, por sus hogares y bendecirles. Antes de terminar, si se trataba de que es mi esposa, yo quiero, mi amor, honrarte delante de todas estas personas. Yo quiero honrarte y decirte que fuiste valiente. Sí, puede que yo haya sido utilizado, mis pastores, toda esta iglesia, pero si tú no hubieras decidido por ti, Dios no hubiera hecho nada. Pero tú, en medio de tu debilidad, siempre diste pasos de fe. Y yo estoy orgulloso de ser tu esposo. Porque ver la baterista, la bajista, la hermosa mujer que te has convertido, es porque tú fuiste valiente y te dejaste restaurar. Y diste en medio de tu debilidad siempre pasos de fe. Y este es el fruto de ser valiente. Entonces te honro delante de todas estas personas. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Yo te hallé. Te amo. Te amo. Oye, qué lindo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Así vamos a ver sus hogares lindos, restaurados para la gloria del Señor. En medio de lo que pasa en el mundo, nuestros hogares serán luz. Nuestros hogares serán luminares en este lugar. Cierren sus ojos, por favor. En medio del testimonio vimos personas quebrantadas, jóvenes quebrantados, personas aquí quebrantados. Quiero decirles que si hay cambio, si hay solución, Dios tiene la respuesta. Dios es el único que puede cambiar su vida. No importa cuán defectuoso vengas, no importa cuántos errores tenga y que tú dices, no, yo tengo tantos errores que no puedo cambiar. Ya no puedo cambiar, yo soy así. No, rompa ese molde. Rompa en el nombre de Jesús todo lo que le enseñaron, lo estructuraron en el nombre de Jesús. Usted puede tener una vida diferente porque Cristo la prometió. Él dijo, yo les voy a dar vida y vida en abundancia. Una vida para que la disfruten, no solamente en la eternidad, que por supuesto es lo más importante, sino también para que la disfruten aquí en la tierra, con su esposo, con sus hijos, con su familia. Padre, yo te doy gracias, Señor, por estas familias. Te doy gracias, Dios, por este ministerio que glorifica y honra tu nombre. Te doy gracias, Señor, por el hogar de Gerson y Jamie. Gracias por la restauración tan hermosa que continúa en todos nosotros, pero que ahora tenemos fundamento. Ya somos restaurados y seguimos en ese proceso, pero tenemos bases, Señor, para ayudar a otros. Gracias, Dios, porque esto baja desde la cabeza, Señor, hasta las vestiduras y baja a esta iglesia. En el nombre de Jesús bendigo cada persona que está en este lugar, cada matrimonio, cada hogar que está en este lugar, cada persona que está en este lugar. Los bendigo en el nombre de Jesús y declaro que no van a fracasar en el nombre de Jesús, sino que ustedes serán victoriosos, vencerán en el nombre de Jesús. Quiero orar en esta mañana. El Espíritu Santo pone algo en mi corazón y es orar por las mujeres. Hay muchas mujeres en esta mañana que vivieron posiblemente algo muy parecido a Jamie, a lo que les he contado de mi vida, abusos, maltratos por parte de un hombre,
maltrato por parte de abusos y violaciones en el hogar, vieron abuso y violación en su casa, con su hogar, con sus padres. Tal vez muchas mujeres de las que están aquí fueron víctimas de un esposo borracho, maltratador, violento, o de una mamá que quizá le dijo nunca se deje de su esposo, nunca se deje de un hombre, porque todos los hombres son iguales. Y quizás muchas mujeres hoy vienen a este lugar sintiéndose mujeres avergonzadas, despreciadas, porque tal vez un hombre te abusó sexualmente y hoy tienes tu corazón roto. Quizás un hombre al que tú amaste y entregaste tu cuerpo y tuviste hijos de él, te abandonó, te fue infiel, y hoy tienes tu corazón cargado, roto por los hombres. Tienes tu corazón lleno de odio y de dolor. Yo te quiero hablar en esta mañana de parte de Dios y decirte: no importa lo rota que estés, no importa lo destruida que en este momento tú te sientas, no importa lo vulnerable que te sientas en esta mañana, tú eres una mujer que tiene un propósito en el Señor. Y el Señor te dice: yo te puedo restaurar, yo puedo hacer todo como al principio. Simplemente dice: Señor, entrégame tu corazón.